En épocas donde la vida se volvía cuesta arriba y el dinero apenas alcanzaba para lo básico, nuestros abuelos no se refugiaban en aplicaciones de comida rápida ni llenaban el carrito del supermercado con cenas congeladas. No, ellos hacían algo mucho más poderoso. Se arremangaban la camisa, calentaban su sartén de hierro fundido y con lo poco que tuvieran a mano, preparaban comidas abundantes, llenas de sabor y sustancia. Y en muchas de esas recetas, el ingrediente estrella era la carne picada. Estas recetas no son platos de alta cocina, ni tampoco buscan impresionar en redes sociales. Son platos reales, de esos que nacieron en tiempos de necesidad, pensados para alimentar a toda una familia cuando cada moneda contaba. Fueron recetas que ayudaron a sobrevivir durante las grandes depresiones económicas, los inviernos largos y los días donde el trabajo escaseaba. Salsa de hamburguesa sobre puré de patatas. Este plato fue el salvavidas de muchas familias durante la Gran Depresión, más eficaz que cualquier programa gubernamental. Cuando los sueldos eran bajos y los estómagos estaban vacíos, las madres sabían que con solo una libra de carne picada podían alimentar a 6 bocas hambrientas. El secreto estaba en la sartén. La carne se cocinaba a fuego lento hasta que toda su grasa se fundía por completo. Después se añadía harina para crear un roux digno de los mejores chefs franceses. No era cuestión de usar ingredientes caros, sino de tener paciencia. La abuela agregaba la leche poco a poco, revolviendo sin parar para evitar grumos, hasta lograr una salsa espesa y cremosa que se adhería a cada cucharada como si fuera oro líquido. Se sazonaba con sal, pimienta y, si había suerte o algún motivo especial, un toque de salsa Worcestershire. Esta delicia se servía sobre montañas de puré de patatas, hecho con sacos comprados al por mayor. Era una comida que no solo llenaba el estómago, sino que daba consuelo, calor y una sensación de esperanza en medio de la incertidumbre. Los niños devoraban sus platos y pedían repetir, sin darse cuenta de que estaban comiendo comida de pobres. Para ellos, simplemente sabía delicioso. Goulash al estilo americano. También conocido como American Chopped Suey, el goulash casero era otro clásico. En cada vecindario había una familia que afirmaba tener la receta auténtica, aunque cada versión era distinta. No se trataba del tradicional goulash húngaro, cargado de paprika, sino de una adaptación americana, nacida de la necesidad y la imaginación. La base era siempre la carne picada y los coditos de macarrón, mezclados con las verduras que estuvieran a punto de echarse a perder. ¿Pimientos blandos? Perfectos. ¿Cebollas brotando? Adelante. ¿Una lata de tomates olvidada en la despensa? Esencial. Todo iba a una misma olla, sin técnicas sofisticadas, solo con la sabiduría de dejar que los sabores se mezclaran con el tiempo. A los niños les encantaba porque era básicamente carne con pasta en un solo plato. A los padres porque les permitía aprovechar sobras y estirar los ingredientes al máximo. Un solo pote de goulash podía durar varios días, sabiendo mejor con cada recalentado y costaba menos que una comida rápida. Pastel de Sloppy Joe. Cuando los clásicos Sloppy Joe no eran lo suficientemente especiales para una cena de domingo, pero el presupuesto no daba para un asado de verdad, las cocineras ingeniosas de la época crearon el pastel de Sloppy Joe. Esta receta era una joya culinaria que transformaba los sabores familiares del sándwich en una comida que parecía mucho más sofisticada. La base seguía siendo la de siempre: carne picada dorada con cebolla, sazonada con ketchup, salsa Worcestershire y un poco de azúcar moreno para darle ese sabor agridulce que encantaba a los más pequeños. Pero en lugar de colocar la mezcla entre panes, se vertía en una fuente para horno y se cubría con masa de pan de maíz. Al hornearse, el pan de maíz crecía y se doraba, absorbiendo justo la cantidad necesaria del jugo de carne para quedar húmedo y lleno de sabor, sin empaparse. El resultado era un pastel caliente, dorado y fragante que podía servirse con ensalada sencilla o judías verdes de lata. Una receta que hacía sentir a cualquier familia como si estuviera comiendo un banquete, incluso si la nevera estaba casi vacía. Y si llegaban visitas inesperadas, este pastel era lo suficientemente vistoso como para servir con orgullo. Salteado de carne y col. Durante los meses más fríos de invierno, cuando las verduras frescas eran un lujo inalcanzable, la col se convertía en la heroína de muchas cenas familiares. Económica, duradera y abundante,
Era el acompañante perfecto para estirar una pequeña cantidad de carne picada y convertirla en una comida completa. La preparación era sencilla, pero requería técnica y buen ojo. Primero se doraba la carne picada en una sartén grande y luego se apartaba a un lado para que las cebollas pudieran cocinarse lentamente en su grasa. Después se añadía la col en 2 etapas, primero los tallos más gruesos, que tardaban más en ablandarse, y luego las hojas más tiernas. La sazón era básica: sal, pimienta y en ocasiones un chorrito de vinagre o unas semillas de alcarabea para realzar el sabor sin elevar el costo. Lo mágico de este plato era su capacidad para transformar ingredientes humildes en algo sabroso y saciante. Servido con papas cocidas o con rebanadas gruesas de pan, este salteado podía alimentar a una familia entera, ofreciendo no solo calorías para afrontar el día, sino también la calidez emocional de una comida hecha con cariño. Cazuela naufragio de patatas fritas. El nombre de esta receta lo dice todo: un naufragio de ingredientes rescatados de la despensa en los últimos días antes del pago. Este platillo nació de la desesperación, pero se convirtió en una leyenda familiar. La carne picada se estiraba mezclándola con cualquier verdura que hubiese a mano: maíz en lata, judías verdes, tomates troceados, lo que fuera que estuviera por caducar o que quedara olvidado en el fondo del armario. Para darle sabor, se usaba un sobre de sopa de cebolla deshidratada, un clásico que no requería refrigeración. Y si había suerte, se añadía una lata de crema de champiñones para unirlo todo. Pero el verdadero toque mágico estaba en la cobertura: una capa generosa de patatas fritas de bolsa, trituradas. Al hornearse, creaban una capa dorada y crujiente que los niños adoraban. De hecho, se peleaban por las esquinas más tostadas. Este plato demostraba que, a veces, la necesidad es la madre de la invención. Era tan sabroso que muchas familias lo seguían pidiendo incluso cuando las cosas mejoraban. Sabía a hogar, a ingenio y a esa satisfacción especial de convertir la nada en algo delicioso. Aro de carne y panecillos. Los domingos eran especiales, y hasta en los momentos más duros las familias querían algo que pareciera festivo. Ahí es donde entraba en juego este ingenioso aro de carne con panecillos, una receta que transformaba ingredientes comunes en una presentación digna de celebración. La mezcla de carne era simple: carne picada cocida con cebolla y sazonada con lo que se tuviera, ya fuera crema de champiñones o un sobre de sopa de cebolla. Pero el truco estaba en cómo se servía. Se colocaba la masa de panecillos refrigerados formando un anillo en el borde de una fuente redonda para horno, dejando el centro libre. Ese espacio central se rellenaba con la mezcla de carne, y todo se horneaba junto hasta que los panecillos se inflaban y doraban, creando una corona alrededor del relleno. Cuando salía del horno, parecía sacado de una revista de cocina elegante. Los niños disfrutaban separando los panecillos y mojándolos en la carne caliente, convirtiendo la cena en algo interactivo y divertido. Era comida sencilla con una presentación grandiosa, una manera de decir aquí no falta amor, incluso cuando escaseaba el dinero. Jambalaya de carne al horno. El arroz ha sido, desde siempre, un salvavidas en la cocina, barato, saciante y capaz de absorber sabores como una esponja. En el sur de Estados Unidos, cuando había que estirar al máximo una pequeña cantidad de carne picada, surgían platos como esta jambalaya de carne al horno, que convertía ingredientes humildes en un festín digno de celebración. Aunque no se trataba de una jambalaya auténtica de Luisiana, esta versión era cocina de supervivencia con inspiración criolla. Se comenzaba dorando carne picada junto a cebolla, para luego añadir arroz crudo, tomates enlatados y cualquier condimento disponible, un poco de pimentón para el color y un toque ahumado, ajo en polvo y pimienta de cayena para dar profundidad y calidez sin necesidad de ingredientes frescos. Si había caldo de pollo a mano, se usaba para cocinar el arroz y potenciar el sabor. Si no, agua y fe era suficiente. Todo se mezclaba en una fuente y se horneaba hasta que el arroz quedara tierno y hubiera absorbido todo el líquido. El resultado era un plato completo: proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola preparación, con un sabor casi exótico para quienes nunca habían salido de su barrio. Y lo mejor, al recalentarse, este plato mejoraba. Era perfecto para comer durante varios días sin cansarse.
Filetes de costilla de primera. El nombre de este plato era una pequeña obra de mercadotecnia familiar. Llamarlo costilla de primera hacía que sonara caro y elegante, aunque en realidad se tratara de carne picada bien sazonada. Pero ahí estaba la magia, convertir lo sencillo en algo que se sintiera lujoso. Se preparaban mezclando carne picada con pan rallado, huevo y una mezcla bien pensada de especias, ajo en polvo, cebolla en polvo y, si había suerte, un poco de salsa de soja para darle ese toque umami irresistible. Los filetes se moldeaban más gruesos que una hamburguesa y se doraban a fuego fuerte para formar una costra rica y sabrosa. Después se terminaban de cocinar en el horno para asegurarse de que quedaran jugosos por dentro. Pero el truco final, el que realmente hacía creer a los comensales que estaban comiendo algo caro, era la salsa. Una salsa marrón, espesa y rica, hecha con los jugos de la carne, un poco de harina y mucho amor. Servidos con puré de papas y alguna verdura barata, estos falsos filetes hacían que las familias se sintieran en un restaurante de lujo. Los niños crecían creyendo que sus madres eran chefs mágicas. Y en cierto modo lo eran. Cazuela de hamburguesa con pan de cuchara. El spoon bread es un clásico sureño que combina lo mejor del pan de maíz y el pudding, creando una textura suave, cremosa y muy reconfortante. Al combinarlo con carne picada, nacía un plato completo, nutritivo y que cundía mucho. La carne se cocinaba con cebolla, sazonada con sal, pimienta y un toque de salsa picante para quienes buscaban un poco más de sabor. Esta mezcla se colocaba en una fuente para horno y encima se vertía la masa de spoon bread, hecha con harina de maíz, huevos, leche y una pizca de azúcar. Al hornearse, la capa superior se volvía dorada y crujiente, mientras que la inferior absorbía los jugos de la carne, manteniéndose húmeda y cargada de sabor. Cada cucharada ofrecía una combinación perfecta entre lo cremoso del pan y lo sabroso del relleno. Era un plato central, de esos que reunían a la familia alrededor de la mesa, listos para servirse directamente desde la bandeja caliente. En tiempos difíciles, este tipo de comida no solo llenaba el estómago, sino también el corazón. Salisbury Steak. Antes de que los congelados lo convirtieran en una sombra de lo que fue, el Salisbury Steak era todo un símbolo de ingenio en la cocina casera. Nombrado en honor al Dr. James Salisbury, quien promovía la carne como fuente de salud, este plato hacía que una simple libra de carne picada pareciera un banquete de filetes. La clave estaba en los ingredientes de unión: pan rallado, huevo y un chorrito de leche que aportaban volumen y suavidad. Se moldeaban a mano en forma de filetes ovalados y se echaban en la sartén hasta quedar dorados y sabrosos. Luego se apartaban mientras las cebollas se caramelizaban lentamente en la misma sartén. A eso se añadía un roux con harina y un poco de caldo, creando una salsa espesa, marrón, cargada de sabor. Los filetes regresaban a la sartén y todo se cocinaba junto hasta que los sabores se fusionaban. Muchas amas de casa hacían porciones extra y las congelaban, asegurando una comida rápida y deliciosa para más adelante. Y aunque los niños pensaban que estaban comiendo bistec, lo cierto era que estaban degustando una de las obras maestras de la cocina humilde y creativa: pan de carne con macarrones. El pastel de carne ya era un clásico en tiempos difíciles, pero cuando la carne escaseaba aún más, las cocineras ingeniosas daban un paso más allá: lo estiraban con macarrones cocidos. Así nació el Beef Macaroni Loaf, una receta económica que parecía mucho más abundante de lo que en realidad era. El truco estaba en la mezcla: carne picada, huevos, pan rallado, un poco de leche y los macarrones cocidos de la semana, que muchas veces eran sobras reutilizadas con astucia. También se añadían cebollas finamente picadas y, si había suerte, un poco de salsa de tomate para dar humedad y sabor. Todo se mezclaba, se moldeaba en forma de pan y se horneaba hasta que estuviera firme y dorado. Al cortarlo en rebanadas, cada porción se mantenía unida gracias a los aglutinantes, pero se notaba la textura distinta que aportaban los macarrones. Acompañado de cualquier verdura disponible, congelada, enlatada o fresca si era temporada, se convertía en una comida completa y balanceada. Este plato era un claro ejemplo de cocina con inteligencia: transformar las sobras en algo totalmente nuevo, que además luciera como una receta pensada desde cero.
Los niños ni se enteraban de que estaban comiendo restos. Para ellos, simplemente era otra deliciosa creación de mamá. Chia Hot Dish, el clásico del Medio Oeste. En el Medio Oeste de Estados Unidos, la palabra hot dish, plato caliente, era sinónimo de comida de verdad, reconfortante, sustanciosa y hecha para compartir. El Chia Hot Dish no tenía nada que ver con semillas de chía modernas ni con tendencias saludables. Era pura tradición, con carne picada como base y corazón de la receta. La carne se cocinaba con cebolla y se sazonaba con sal y pimienta. Luego se añadían verduras de lata, maíz, judías verdes o lo que estuviera en oferta, y una lata de crema de champiñones, que actuaba como salsa y aglutinante. La parte superior podía cambiar según lo que hubiera en casa. Una capa de puré de patatas o de croquetas de patata congeladas, que se doraban al hornear, formando una costra crujiente irresistible. La clave de esta receta no era la sofisticación, sino el sentido práctico. Se preparaba rápido, se hacía todo en una sola bandeja y rendía para varios días. El Chia Hot Dish era más que comida, era símbolo de comunidad, de familias sentadas a la mesa tras un día largo, de iglesia, de vecindario. Era comida sin pretensiones, pero siempre llena de cariño. Cazuela de carne con nachos de maíz. Algunas de las mejores recetas nacen de errores felices o decisiones desesperadas. Así ocurrió con la Corn Chip Beef Bake, cuando alguien decidió aprovechar una bolsa de nachos de maíz ya blandos en lugar de tirarlos. Lo que empezó como una solución improvisada se convirtió en un clásico querido por todos. La carne picada se cocinaba con cebolla y se sazonaba con especias mexicanas, comino, chile en polvo o, si el presupuesto lo permitía, un sobre de condimento para tacos. A esto se le sumaban frijoles, maíz y tomates troceados, creando una mezcla rica y sabrosa. Todo iba a una fuente para horno y se cubría con los nachos machacados, creando una capa crujiente. Si había queso disponible, se espolvoreaba por encima. Al hornearse, el queso se derretía, los nachos se doraban y el aroma llenaba la casa con promesas de una comida abundante y deliciosa. Servido con una ensalada de lechuga y tomate, este plato transformaba ingredientes olvidados en una celebración. Porque no hacía falta tener mucho para hacer algo sabroso. Bastaba con tener creatividad y hambre de alimentar bien a los tuyos. Falso filete suizo. El Swiss steak tradicional era algo que solo se comía en restaurantes. Pero las madres de familia encontraron una forma de recrear sus sabores intensos sin necesidad de gastar en cortes caros ni pasar horas guisando. ¿La solución? Carne picada moldeada en filetes gruesos, pasados por harina sazonada y dorados en una sartén de hierro. Esa costra marrón formada por la harina no solo daba textura, sino que ayudaba a espesar la salsa posterior. Luego se añadían cebollas cocidas hasta quedar dulces y suaves, tomates en conserva y caldo de carne, o agua, si no había más remedio, junto con hierbas secas. Todo se cocinaba a fuego lento, permitiendo que los sabores se integraran en una salsa espesa, ácida y sabrosa. Al final, los falsos filetes terminaban siendo casi indistinguibles del platillo original. Perfectos para servir con puré de patatas o pasta de huevo, ofrecían la experiencia de un plato caro a un precio barato. Era una prueba más de que, en las cocinas humildes, el ingenio valía más que el dinero. Hamburguesas glaseadas con ketchup. Para muchos, el ketchup es solo un condimento, pero en las cocinas ingeniosas de nuestras abuelas se convertía en un ingrediente esencial para transformar hamburguesas sencillas en algo digno de una comida de domingo. Estas hamburguesas glaseadas eran todo un clásico, con ese brillo irresistible y un sabor que iba mucho más allá de lo que su humildad sugería. La base era la de siempre: carne picada, pan rallado, huevo y condimentos básicos. Pero el toque especial lo daba el glaseado, preparado con ketchup, azúcar moreno, un chorrito de vinagre y, si había suerte, una pizca de salsa Worcestershire. Este glaseado se aplicaba sobre los filetes antes de hornear y luego nuevamente durante la cocción. Con el calor, el azúcar caramelizaba y se formaba una capa brillante, dulce y ácida, que convertía estas hamburguesas en pequeñas joyas culinarias. Visualmente parecían más elaboradas, y su sabor era una explosión compleja de matices, todo con ingredientes de bajo coste.
Acompañadas con puré de patatas y judías verdes, se convertían en una comida completa, sabrosa y reconfortante, lo suficientemente especial como para cerrar la semana con una sonrisa. Era el tipo de receta que demostraba que el amor puede saborearse incluso con un poco de ketchup. Antes de seguir descubriendo estas recetas que llenaron de sabor los momentos más duros de nuestras abuelas, tómate un segundo para apoyar este viaje por la cocina del pasado. Dale like si alguna de estas comidas te ha traído un recuerdo, y suscríbete al canal para no perderte más historias llenas de tradición, ingenio y sabor. Todavía quedan muchos platos por revivir juntos. Horneado de carne con piña. Las combinaciones dulces y saladas no eran comunes en todos los hogares, pero cuando llegaba una lata de piña, ya fuera por una oferta o como parte de una cesta de ayuda, muchas madres encontraban la manera de convertir ese regalo en algo mágico. Así nació este horneado de carne con piña, una receta que sabía a lugares lejanos y exóticos, aunque fuera creada en una cocina sencilla. La preparación comenzaba dorando carne picada, que luego se mezclaba con arroz y trozos de piña, aprovechando también el jugo para darle dulzor natural. Un poco de salsa de soja, si estaba disponible, añadía profundidad y ese toque sabroso que transportaba el paladar hacia sabores orientales. Todo se colocaba en una fuente para hornear y se cocinaba hasta que el arroz estuviera tierno y el líquido se absorbiera por completo. El resultado era un plato equilibrado, donde lo dulce y lo salado convivían en armonía, perfecto para paladares curiosos. Los niños adoraban encontrar trocitos de piña entre la carne y el arroz, y los adultos agradecían tener un plato que se sentía diferente, especial. Era la prueba de que, con un poco de imaginación, hasta los ingredientes más inesperados podían crear algo memorable. Cazuela trapeador. Aunque su nombre pueda sonar extraño, esta cazuela se ganó el cariño de muchas familias. Se llamaba así por el aspecto de los fideos mezclados por todo el plato, pareciendo las tiras de un trapeador viejo. Pero lejos de parecer algo improvisado, esta receta era puro ingenio. Todo comenzaba con carne picada y cebolla, cocinadas en una sartén. Luego se añadía pasta, la que hubiera disponible, fideos rotos, macarrones, espaguetis sobrantes, junto con tomate enlatado, salsa de tomate y crema de champiñones para dar cuerpo y sabor. Las hierbas y especias dependían de lo que se tuviera cultivado o guardado: albahaca seca, orégano, perejil. Se horneaba todo junto hasta que burbujeara, y si había queso, se espolvoreaba por encima, derritiéndose en una capa dorada y deliciosa. Este plato demostraba que no hacía falta tener ingredientes perfectos ni seguir una receta al pie de la letra para crear algo sabroso, abundante y reconfortante. Los restos duraban varios días y sabían incluso mejor tras reposar, cuando los sabores se mezclaban en armonía. Era cocina de aprovechamiento elevada al máximo nivel. Calabacíns rellenos de carne. Cuando no se cultivaban en el jardín y había que comprarlos en la tienda, los calabacines seguían siendo un vegetal accesible y versátil. Y cuando había que hacer que la carne rindiera más, convertir esos calabacines en pequeñas barquitas rellenas era la mejor estrategia. Los calabacines se cortaban por la mitad a lo largo, se vaciaban con cuidado y se precocían en el horno para asegurarse de que estuvieran tiernos. Mientras tanto, la carne picada se cocinaba con arroz o pan rallado y se sazonaba con ajo en polvo, cebolla en polvo y hierbas secas como orégano o tomillo. Se rellenaban generosamente las mitades de calabacín con la mezcla, se les podía poner un poco de salsa de tomate por encima y, si la ocasión lo permitía, un poco de queso rallado. Se horneaban hasta que quedaran dorados y burbujeantes, con un aroma que abría el apetito desde la cocina hasta el salón. El resultado eran porciones individuales que lucían como platos de restaurante, pero hechos con ingredientes sencillos. Comer algo tan bonito hacía que incluso los días difíciles parecieran más llevaderos. Pastel de carne del Medio Oeste. Los pasteles de carne han sido durante generaciones una solución práctica y sabrosa para transformar una pequeña cantidad de carne en una comida completa y contundente. En el Medio Oeste de Estados Unidos, esta versión casera del meat pie se convirtió en un clásico, porque aprovechaba ingredientes locales, era fácil de preparar y podía dejarse lista con antelación. Todo empezaba con carne picada dorada junto a cebolla, a la que se le añadían patatas y zanahorias picadas en dados pequeños. Si había otras verduras a mano, como guisantes o maíz, también se sumaban al relleno.
Se sazonaba con sal, pimienta y lo que hubiera disponible en la despensa. Nada complicado. El relleno se colocaba en una masa de tarta, a veces casera, a veces hecha con harina, manteca y agua, otras veces comprada ya lista, y se cubría con una segunda capa de masa. Se sellaban bien los bordes y se horneaba hasta que la corteza estuviera dorada y crujiente. Una vez en la mesa, se cortaba en porciones triangulares, y cada una ofrecía una comida completa en sí misma: carne, verdura y masa en perfecta armonía. Podía comerse caliente o fría y era ideal para esos días en los que no había tiempo para cocinar, pero sí hambre de algo casero. Pastel de carne en olla de hierro con galletas saladas. No todos los pasteles de carne son iguales, y quien haya probado uno hecho en una olla de hierro fundido lo sabe. Esta versión, con galletas saladas en lugar de pan rallado, tenía un encanto muy especial. La abuela sabía exactamente cómo hacerlo para que saliera jugoso por dentro y crujiente por fuera, usando lo que tuviera a mano. En lugar de pan, se trituraban galletas saladas que actuaban como esponjas, absorbiendo los jugos y potenciando el sabor. La mezcla se completaba con huevo, cebolla picada y condimentos básicos. El pastel se moldeaba dentro de la olla y se cubría con una generosa capa de glaseado de ketchup, porque, como decía la abuela, a veces más es más. Cocinarlo en la olla de hierro sellaba el sabor y mantenía la humedad, mientras que la capa exterior adquiría ese crujiente que hacía que todos quisieran repetir. Servido con puré de patatas y quizás algo de verdura en lata, era pura nostalgia servida en un plato. Un símbolo de supervivencia con estilo y sabor. Cazuela de patatas y carne. En una época donde las recetas no requerían ingredientes exóticos, la cazuela de carne y patatas era un favorito por su simplicidad. Nada de superalimentos ni sustitutos sin gluten. Esto era cocina reconfortante, de la que llenaba el estómago y calentaba el alma. Las capas eran simples pero eficaces: carne picada cocida, patatas en rodajas finas, una salsa cremosa hecha con leche o crema enlatada, y una generosa capa de queso por encima, porque para la abuela más queso era más amor. Todo se horneaba hasta que las patatas estuvieran tiernas y la superficie dorada y burbujeante. Lo mejor era que se hacía todo en un solo recipiente. Menos cacharros, menos trabajo y más tiempo para disfrutar en familia. O frente al televisor con una buena comedia de los años 80. Era la comida ideal para repetir, porque siempre sabía mejor al día siguiente. Cazuela de vaquero. La Cowboy Casserole era como una versión Tex-Mex del clásico Shepherd's Pie, y rápidamente se convirtió en un favorito de la familia por su mezcla de sabores, texturas y por lo que cundía. Representaba perfectamente la cocina del pueblo, práctica, abundante y llena de corazón. La base se hacía con carne picada, maíz, frijoles y una salsa cremosa, usualmente crema de champiñones o similar. Esta mezcla se colocaba en una fuente para hornear y se cubría con una generosa capa de tater tots, esas croquetas de patata congeladas que se volvían doradas y crujientes al hornearse. El resultado era un plato completo y sabroso para los días fríos donde lo único que uno quiere es algo caliente y reconfortante. Para muchas familias, este plato era sinónimo de hogar, de compartir, de improvisar con lo que hubiera en la nevera. Y sí, el topping de tater tots era lo mejor. Nadie discutía eso. Sloppy Joe. Pocas cosas gritan comida casera como un buen Sloppy Joe. Este sándwich es sabroso, fácil de preparar y sobre todo muy divertido de comer. Si preguntaras a cualquier niño de la época, seguro te diría que era su cena favorita. El Sloppy Joe toma algo tan básico como la carne picada y la transforma en una mezcla rica y jugosa a base de tomate, con ese característico sabor dulce y ácido. Cada madre tenía su toque secreto. Un poco de mostaza, una pizca de salsa Worcestershire o una cucharada extra de azúcar moreno. Servido sobre panecillos suaves que absorbían la salsa, cada bocado era una explosión de sabor que chorreaba por los dedos. Y ahí estaba la gracia. Era un plato sin pretensiones, alegre, casi juguetón, que hacía que la hora de la cena se sintiera como una pequeña celebración. Nacido en la primera mitad del siglo XX y popularizado en los años 50, el Sloppy Joe fue una bendición para las familias con poco presupuesto pero muchas bocas que alimentar. Una libra de carne servía para todos y lo único que necesitabas era pan.
Pastel de tamales de carne. Inspirado en el tradicional tamal mexicano, este pastel de tamales versionado al estilo americano fue una auténtica revolución en las cocinas del siglo XX. Se convirtió en una forma sencilla y económica de disfrutar sabores mexicanos sin necesidad de hojas de maíz ni largas horas de preparación. La base era una mezcla de carne picada condimentada con chile en polvo, comino y salsa de tomate. A esto se le añadían ingredientes extra como maíz, aceitunas, pimientos o queso rallado, según la creatividad o el contenido de la despensa. Todo se vertía sobre un molde y encima se cubría con una masa de maíz, ya fuera una mezcla de harina de maíz o pan de maíz. Al hornearse, la capa superior se doraba y se volvía esponjosa, mientras que el relleno burbujeaba por debajo, creando una fusión irresistible de sabores y texturas. El resultado era reconfortante y diferente, perfecto para una comida especial con ingredientes sencillos. Aunque no sepamos con certeza quién lo inventó, todo apunta a que surgió en cocinas de Texas, California o Nuevo México, donde la influencia mexicana ya era fuerte. Hoy sigue siendo un favorito por su sabor, color y facilidad. Tarta de taco o tarta de fritos. Un clásico del suroeste estadounidense, la tarta de taco, también conocida como tarta de fritos, es el primo más crujiente del pastel de tamal. Nacido de la idea de convertir todos los elementos de un taco en una comida de horno, esta receta ganó fama por lo simple, rápida y sabrosa que era. La base consistía en carne picada sazonada con especias para tacos, extendida sobre una costra de tortillas o masa de rollo de hojaldre. Encima se colocaban capas de frijoles refritos, salsa y mucho queso rallado. Algunas versiones también incluían chips de maíz, como los famosos fritos, como parte del relleno o como topping final para ese toque crocante. Aunque hay varias versiones del origen de esta receta, una de las más conocidas apunta a Daisy Dean Doolin, madre del fundador de la empresa Frito. Otra historia más pintoresca dice que la receta como la conocemos nació en un restaurante Woolworths de Nuevo México en los años 60, servida dentro de una bolsa de fritos cortada por la mitad. De cualquier forma, el resultado era el mismo. Un plato crujiente, caliente, lleno de sabor y que hacía sonreír a toda la familia. Y eso, sin duda, vale más que cualquier origen oficial. Cazuela de enchiladas de carne. Si las enchiladas te parecen demasiado laboriosas, esta versión en forma de cazuela te hará la vida más fácil sin sacrificar el sabor. Capas y capas de tortillas, carne picada, queso y salsa de enchilada se fusionan en el horno para crear un festín de sabor digno de cualquier celebración familiar. La carne se cocina con cebolla, condimentos como comino y ajo, y se mezcla con salsa de enchilada. Luego se alternan capas de tortillas, carne y queso en una fuente de horno, terminando con más queso por encima. Al hornearse, todo se funde en una mezcla caliente y cremosa que huele a gloria. Las enchiladas tienen un origen ancestral, remontándose a los mayas y aztecas, que ya usaban tortillas de maíz bañadas en salsas de chile. Esta versión moderna mantiene la esencia, pero adapta la preparación a los tiempos rápidos y prácticos de las cocinas familiares estadounidenses del siglo XX. ¿El resultado? Una cena abundante, festiva, sabrosa y sin complicaciones. Sopa de hamburguesa. Probablemente estés pensando, ¿sopa de hamburguesa? ¿Eso qué es? Pues no es otra cosa que la respuesta casera a los inviernos fríos y a los bolsillos apretados. Una sopa completa, sustanciosa y fácil de hacer, que se convirtió en un clásico en muchos hogares durante épocas difíciles. Todo comenzaba con carne picada dorada, a la que se le añadían cebolla, zanahorias, apio y, si se tenía suerte, un puñado de cebada o pasta para darle más cuerpo. La base era un caldo sabroso, ya fuera casero o preparado con cubos, enriquecido con salsa de tomate o tomates en lata, para darle ese toque ácido y color rojizo. Lo mejor era que esta sopa se podía adaptar con lo que hubiera a mano: papas, guisantes, maíz, judías verdes. Era como un guiso, pero con más líquido, y con la magia de que mejoraba al día siguiente cuando todos los sabores se asentaban. Ideal para hacer en cantidad y guardar, la sopa de hamburguesa no solo calentaba el cuerpo, también el alma. Era el tipo de comida que se servía en una olla humeante en medio de la mesa, lista para llenar tazones y corazones por igual. Rollitos de col rellenos.
Aunque tienen raíces en recetas del Viejo Mundo, de Europa del Este principalmente, los cabbage rolls se ganaron un lugar en las cocinas americanas de los años 70 por su sabor, presentación y economía. Eran un poco laboriosos, sí, pero el resultado valía cada minuto. La col se cocía al vapor hasta que las hojas estaban lo bastante tiernas como para enrollarse. En su interior se colocaba una mezcla de carne picada, arroz cocido, cebolla y condimentos. Cada hoja se convertía en un paquetito perfectamente armado, que luego se acomodaba en una fuente para horno. Lo mejor venía al final, una rica salsa de tomate ligeramente ácida que se vertía por encima, cubriendo los rollos, y que al hornearse se mezclaba con los jugos de la carne y el arroz. El resultado era una comida suave, reconfortante, con esa mezcla justa de sabores dulces y salados. Servidos bien calientes, estos rollitos ofrecían una combinación perfecta de sabor, textura y tradición. Era comida de domingo, de reunión familiar, de recetas heredadas y cariño en cada bocado. Albóndigas puerco espín. Si el nombre ya te suena simpático, espera a conocer la receta. Las porcupine meatballs eran albóndigas especiales que escondían un pequeño truco. En lugar de pan rallado, llevaban arroz crudo en la mezcla. Al cocinarse, el arroz se hinchaba y sobresalía, dándoles un aspecto similar a las púas de un puercoespín. Se preparaban mezclando carne picada con arroz, cebolla picada, ajo, huevo y una pizca de salsa Worcestershire. Se formaban las albóndigas y se cocinaban en una salsa de tomate ácida y sabrosa, a fuego lento, permitiendo que el arroz absorbiera el líquido y se cocinara desde dentro. Estas albóndigas no solo eran curiosas y divertidas para los niños, también eran tiernas, jugosas y llenas de sabor. Podían servirse sobre arroz blanco, puré de patatas o incluso solas, con un poco de pan para aprovechar la salsa. Un ejemplo perfecto de cómo, con pequeños trucos, las madres de antaño transformaban platos simples en experiencias memorables. Chili de carne. El chili con carne es, sin lugar a dudas, uno de los platos más icónicos del suroeste estadounidense. Y aunque su versión original texana no lleva frijoles, la mayoría de las casas en tiempos de necesidad sí los incluían para rendir más y añadir valor nutricional. La base era carne picada, cocida lentamente con tomates, frijoles, cebolla, ajo y una mezcla de especias que podía incluir comino, chile en polvo y paprika. Algunas recetas incluso le añadían un toque de cacao para acentuar los sabores. Cada familia tenía su versión y su secreto. Algunas lo cocinaban en olla durante horas, otras lo hacían más rápido, pero todas coincidían en algo. Al día siguiente sabía aún mejor. El chili era perfecto para reuniones familiares, partidos de fútbol o simplemente para una noche fría. Económico, fácil de hacer y delicioso, era un símbolo de comida que unía a todos alrededor de la mesa. Empanadas de carne. Las empanadas son un clásico universal, pero en su versión americana con carne picada se convirtieron en un favorito por lo prácticas, sabrosas y fáciles de adaptar que eran. El relleno consistía en carne picada cocinada con cebolla, ajo, comino, pimentón y un toque de picante si se deseaba. A veces se añadían aceitunas, huevo duro o pasas para darle más carácter. La masa podía hacerse en casa o comprarse ya lista. Se cortaban círculos, se colocaba una cucharada del relleno en el centro y se doblaban, sellándolos con un tenedor. Luego se horneaban o freían hasta que quedaran doradas y crujientes por fuera, calientes y jugosas por dentro. Las empanadas eran perfectas para llevar, para servir en reuniones o simplemente para disfrutar como cena con una ensalada o arroz. Eran pequeñas, pero contenían todo el amor y el sabor de una gran comida en cada bocado. Beef paprika. Puede que al oír paprika pienses en algo complicado o lejano, pero esta receta, prima cercana del goulash, era muy común en hogares donde la influencia húngara se mezclaba con la necesidad de adaptar platos tradicionales al presupuesto del día. En su versión casera americana, el beef paprika se preparaba con carne picada cocinada con cebolla, ajo, tomate y una buena cantidad de pimentón, que le daba su color rojo característico y un aroma ahumado inconfundible. Todo se cocía en una especie de estofado o sopa espesa, a medio camino entre un guiso y una crema ligera. A diferencia del original húngaro, que se hacía con ternera o pollo, esta adaptación usaba carne picada para reducir costes.
Se servía sobre arroz, fideos o incluso puré de patatas, y era una comida cálida, intensa y muy sabrosa. El tipo de plato que llenaba la cocina de aroma y el corazón de recuerdos. Burritos de carne. En los años 70, cuando la cocina mexicana comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos, los burritos de carne se volvieron un éxito inmediato. Eran rápidos, sabrosos, personalizables y económicos. El relleno clásico incluía carne picada cocinada con comino, chile en polvo, ajo y cebolla, todo bien sazonado y aromático. La mezcla se envolvía en tortillas de harina junto con frijoles, arroz, queso o salsa, según lo que se tuviera a mano. Los burritos podían servirse tal cual, pasarse por el horno con un poco de queso encima o incluso freírse para hacer una chimichanga improvisada. Perfectos para cenas familiares, para llevar al trabajo o incluso para congelar y tener listos en cualquier momento. Eran símbolo de cómo los sabores del mundo podían adaptarse a una cocina humilde, sin perder su esencia. Y así cerramos este viaje por las recetas con carne picada que alimentaron a generaciones enteras con cariño, creatividad y lo que hubiera en la despensa. ¿Cuál de todas estas comidas te preparaba tu abuela o tu madre? ¿O cuál te gustaría probar hoy mismo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tus recuerdos o tus propias versiones familiares. Comparte este vídeo con alguien que también valore las recetas de antes y suscríbete al canal para seguir reviviendo esos sabores que nunca pasan de moda.